Bueno, empiezo. Bueno, mi nombre es Ana Lagomarcino y mi compañera es Belén Casalastro. Somos residentes de segundo año del Hospital Piñero y vamos a presentarles nuestro trabajo de investigación que se titula Adecuación de la ingesta calórica y proteica en pacientes post-intervención maxilofacial en un hospital de agudos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotras durante este año rotamos en el Hospital Piñero, que es nuestro hospital de base, y este hospital se destaca porque cuenta con un servicio de odontología que tiene un servicio de cirugía maxilofacial de referencia en el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es la cirugía maxilofacial? La cirugía maxilofacial es una rama de la odontología que se va a encargar de la prevención, el estudio, el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y medicamentoso de patologías que afectan la cavidad bucal, la cara y estructuras craneofaciales. Dentro de estas se van a incluir, por ejemplo, tumores benignos y malignos de cara y cuello, fracturas y traumatismos de huesos faciales, heridas, malformaciones congénitas en estas regiones, patologías de la articulación temporomandibular, enfermedades de las glándulas salivales, entre otras. Nosotras durante nuestra rotación observamos cómo se derivaban pacientes post intervenciones maxilofaciales. Estas intervenciones podrían ser quirúrgicas o ambulatorias para que se les entregue un plan de alimentación y ahí empezamos a conocer estos diferentes procedimientos y a dimensionar, tener una idea del impacto que tienen en la alimentación de estos pacientes. Obviamente, el impacto depende del tipo de procedimiento y este tiene que ver con que al verse afectada la cavidad bucal, la ingesta oral de alimentos por periodos diferentes de tiempo se va a ver afectada. Por ello, hay procedimientos que generan mayor riesgo nutricional que otros. Sobre todo destacamos, como se puede observar en esta imagen, procedimientos en los cuales se realizan bloqueos intermaxilares, también llamados fijaciones maxilomandibulares, los cuales deben permanecer por 30 a 45 días. Estos procedimientos son muy frecuentes de realizar en el servicio de cirugía maxilofacial y como pueden observar, el paciente va a permanecer con la boca completamente bloqueada por el periodo en el cual se determine que tiene que permanecer esta fijación maxilomandibular y solamente va a existir un espacio para que pueda introducirse un sorbete donde el paciente va a tener que alimentarse por estos 45 días, estos 30 días, con una dieta de textura modificada del tipo licuada, que es lo único que va a poder consumir durante ese periodo. Hay que tener en cuenta que estos procedimientos, como recién dije, son muy comunes, sobre todo en personas que tienen traumatismos maxilomandibulares, los cuales son muy prevalentes de observar, principalmente en una población adulta, joven, de 15 a 40 años principalmente, afectando principalmente al sexo masculino. Es por ello que, teniendo en cuenta que no hay estudios similares sobre adecuación de la ingesta calórica y proteica después de realizar estos procedimientos y que se desconoce si los pacientes sometidos a intervenciones maxilofaciales logran cubrir sus requerimientos nutricionales post-intervención, teniendo en cuenta que el tiempo de estancia hospitalaria es breve, es de 1 o 2 días aproximadamente, y muchos de estos procedimientos incluso son ambulatorios, nos pareció interesante y nos pareció relevante realizar este trabajo para conocer la situación a nivel local, o sea, a nivel de nuestro hospital, el Hospital Piñero, y repensar nuestra intervención como nutricionistas en este sector. Respecto a el objetivo general del trabajo, este fue analizar la ingesta calórica y proteica en pacientes adultos post-intervenciones maxilofaciales según la consistencia de la alimentación post-intervención en el Hospital Parmenio Piñero. Y los objetivos específicos fueron estimar la ingesta calórica y proteica, estimar la adecuación calórica y proteica, determinar el tipo de consistencia de los alimentos ingeridos, describir la adecuación calórica y proteica según el tipo de consistencia. Para este trabajo se incluyeron personas adultas mayores de 18 años, de ambos sexos, a las cuales se les realizó una intervención maxilofacial en el Hospital Parmenio Piñero entre febrero y junio del año 2023. Se excluyeron aquellas personas que no decidieron participar del estudio, con las que no se logró contacto inicial, y aquellas con las cuales no se pudo realizar las mediciones antropométricas de peso y talla. Se eliminaron aquellos con los cuales no se pudieron completar los 3 recordatorios de 24 horas que nos planteamos como objetivo para recabar datos de interés. El diseño de este trabajo es un diseño observacional, descriptivo, prospectivo y transversal, y la técnica de muestreo fue no probabilística por conveniencia.
Las variables de caracterización fueron edad, sexo biológico, antecedentes personales, enfermedades metabólicas, respiratorias, trastorno deglutorio, lugar de residencia, nacionalidad, nivel máximo educativo alcanzado, IMC, días de internación, modalidad de intervención maxilofacial y uso de suplementos nutricionales orales. Y las variables en estudio fueron ingesta calórica, medida en kilocalorías días, ingesta proteica, medido en gramos días, porcentaje de adecuación de la ingesta energética, porcentaje de adecuación de la ingesta proteica y tipo de consistencia de alimentos ingeridos. En primer lugar, se contactó a los pacientes que se encontraban en el consultorio odontológico del servicio de cirugía maxilofacial previo al procedimiento. En el caso de pacientes con intervenciones que requirieron de hospitalización, se acudió a la sala de internación de cirugía general. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada con un instrumento de recolección de datos de elaboración propia. Luego, para realizar los recordatorios 24 horas y determinar la ingesta calórica y proteica, se contactó a los participantes de manera telefónica en 3 oportunidades distintas la semana posterior a la intervención. La composición nutricional de los alimentos listados en los recordatorios se obtuvo a través de la base de datos de USDA, Nutrinfo, rotulado de alimentos comerciales. No pasa. Ahí está. Finalmente, la muestra quedó conformada por un total de 25 participantes con una mediana edad de 32 años. La mayoría de la población estudiada fue de sexo masculino, residentes en Cava y de nacionalidad argentina, con un nivel máximo educativo alcanzado de primario y secundario completo. El motivo de intervención maxilofacial más prevalente fue traumatismo y fractura mandibular, seguido de infecciones cervicofaciales. Con respecto a las variables en estudio, la mediana de la ingesta calórica de la población fue de 1.319 kilocalorías días y la mediana de la ingesta proteica fue de 79 gramos día. Con respecto a la adecuación de la ingesta calórica en relación al requerimiento, tuvo una mediana del 62% y solo 3 participantes llegaron a cubrir más del 100% de la adecuación calórica. Con respecto al porcentaje de adecuación en la ingesta proteica, tuvo un promedio del 96% y 12 participantes llegaron a cubrir más del 100% de la adecuación proteica. Con respecto al tipo de consistencia de la alimentación, la mayoría de los participantes consumió una dieta de textura modificada blanda licuada. Y respecto a la adecuación de la ingesta calórica y proteica según el tipo de consistencia, los participantes que consumieron una dieta de textura modificada licuada presentaron menores porcentajes de adecuación tanto en la ingesta calórica como en la proteica. Y aquellos que consumieron una dieta de textura blanda presentaron valores altos de adecuación proteica, más altos, pero solo 2 participantes cubrieron el requerimiento calórico. Y en el tipo de consistencia licuada, ninguno de ellos cubrió el requerimiento calórico. Bueno, en la presente investigación se observa que el porcentaje de adecuación a la ingesta calórica y proteica de la población estudiada es bajo, siendo muy significativo en los pacientes que requirieron fijación maxilomandibular y tenían indicación de una dieta de textura modificada licuada, que como recién mencionó mi compañera, ninguno de los mismos pudo cubrir el requerimiento calórico y solo el 30% alcanzó el requerimiento proteico. También es relevante destacar que solo el 20% de los pacientes con indicación de una dieta de textura modificada blanda masticatoria cubrieron con su requerimiento calórico. Definitivamente, no cubrir con el requerimiento calórico y proteico va a impactar en los diferentes indicadores nutricionales y si bien no existen estudios similares que evalúen la adecuación calórica y proteica en la población, de alguna manera puede servirnos para comparar nuestros resultados, algunos trabajos publicados recientemente en los cuales se abordan diferentes aspectos referidos a la valoración nutricional de los pacientes. Por ejemplo, la pérdida de peso post-intervención maxilofacial en pacientes con fijación maxilomandibular y dietas de textura modificada licuada.
Hay trabajos en los cuales se refiere que la pérdida de peso durante el periodo de fijación maxilomandibular, que es aproximadamente, como mencioné, de 30 a 45 días, es de 3 a 6 3 a 6 kilos. Y también hay otros trabajos que evalúan parámetros bioquímicos que muestran disminuciones de valores de hemoglobina, proteínas totales, colesterol total y albúmina. Todos estos trabajos van a enfatizar en la importancia del adecuado aporte nutricional post-intervención maxilofacial y en el acercamiento que se tiene que realizar entre los servicios de odontología y de nutrición para que estos pacientes puedan ser abordados nutricionalmente de forma adecuada. Respecto a las limitaciones de nuestro trabajo, nosotros no realizamos mediciones de parámetros bioquímicos y antropométricos post-intervención maxilofacial, entonces no pudimos hacer una valoración nutricional objetiva post-intervención maxilofacial, solamente tenemos datos de adecuación de ingesta calórica y proteica en la semana posterior. Y por otro lado, respecto a las características que tienen las intervenciones maxilofaciales, teniendo en cuenta que afectan la cavidad bucal, obviamente existieron dificultades de comunicación durante el periodo en el cual realizamos los recordatorios de 24 horas y por ello muchas de las personas que tuvieron fijación maxilomandibular debieron realizar estos recordatorios vía mensajes de WhatsApp. Y esto justamente generó que la descripción de sus ingestas no fuera tan rica como aquellos pacientes que podían hablar normalmente, ¿no? Respecto al rol de los nutricionistas en el abordaje de estos pacientes, nosotros queremos destacar justamente el rol como nutricionistas en el abordaje de pacientes que tienen indicación de dietas de textura modificada. Y justamente en nuestro asesoramiento sobre cómo alcanzar un adecuado aporte calórico y proteico para evitar la afectación de su estado nutricional. Por ello consideramos que la intervención nutricional es necesaria y debe contemplarse siempre luego de las intervenciones maxilofaciales, especialmente aquellas que presentan mayor riesgo nutricional, como en quienes requieren fijación maxilomandibular. Por ende, es necesario promover el trabajo interdisciplinario con el servicio de cirugía maxilofacial a través de capacitaciones donde se explique la importancia de la nutrición pre y post intervenciones maxilofaciales. Como conclusiones, vimos que existe un bajo porcentaje de adecuación de la ingesta calórica y proteica en pacientes sometidos a una intervención, principalmente los que requieren de fijación maxilomandibular durante el periodo post-intervención y los que consumieron una dieta de textura licuada. Por eso habría que repensar el abordaje pre y post-intervención maxilofacial, debido a que la mayoría de estos pacientes se encuentran en riesgo nutricional. Agradecimientos a nuestra compañera del Servicio de Alimentación del Hospital Piñero, a nuestra jefa de residentes, Lucía Medina, y nuestra coordinadora, Karen Uría, por su apoyo, tiempo y dedicación, y al Servicio de Cirugía Maxilofacial del hospital. Muchas gracias. Bueno, esta es la bibliografía, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.